Muy buenas a todos y bienvenidos a una previa más del Mundial 2026. Esta vez tenemos uno de los grupos más bonitos, para mí por lo igualado y lo emocionante que es, y para analizarlo tengo ya dos clásicos del canal. A uno ya lo conocéis, estuvo hace muy poquito aquí en otro grupo y está de vuelta. Desde tierras gallegas, desde su querida amada Ferrol, Jorge Teijeiro, Pichu para los amigos, bienvenido. Muy buenas, Marcelino, y bueno, qué gran placer compartir este espacio también con el siguiente invitado bueno, que ya nos conocemos de hace años y bueno, pues sí, suele ser algo habitual y siempre nos pones el grupo más apetecible de todos. Eso es. Pues bueno, a mí este grupo luego entramos, a mí me gusta, pero antes, como no, gustazo presentar desde Barcelona, Cataluña, al gran Manuel Maldonado, Maldu para los amigos. Bienvenido de nuevo, Maldu, y oye, un placer tenerte aquí, en el canal. Hola, ¿qué tal, Marce? Hola, Pichu. Pues sí, un placer. Recuerdo cuando hicimos el Mundial de 2022, que nos tocó Qatar. y nada, pues aquí estamos para hacer estos grupos donde no juegan selecciones de primer nivel, por así decirlo, pero no por ello menos interesantes. Escucha, que os di un grupo en la pasada Eurocopa, si no me equivoco. Es un grupo que yo creo que en la historia no se ha visto nunca esto, que las cuatro selecciones empataron a 4 puntos, ¿eh? Eso es. Eso fue Es así verdad, cuando... con Rumanía, con la esta de Rumanía, y sí que hubo en el Mundial, ¿eh? En el Mundial 94 hubo un cuádruple empate a 4 puntos, ¿eh? No recuerdo exactamente si fue el grupo de Holanda o cuál fue, pero sí que lo recuerdo, ¿eh? Pues mira, Muy bien. curioso, curioso cuanto menos. Y bueno, a Pichu ya lo sabéis, lo podéis escuchar en La Butaca de Pichu, podcast de series y cine muy recomendable. También en el canal de YouTube de los Detroit Pistons, mal día hoy, ¿no, Pichu? ¿Cómo es? Sí, Bad Boys Nation se Bad llama, Boys y Nation. sí, bueno, pues hay que lamerse las heridas, y además Maldu es de Pistons, ¿eh? De Detroit Ah, Pistons, Sí, sí. yo soy de Pistons. porque Sí, yo soy de Pistons, así que. Bueno, la temporada, mirando en perspectiva, ha sido un éxito. Nadie un esperaba éxito, que hiciéramos lo que hemos hecho. Pero correcto. claro, cuando lo tienes tan cerca, tan a tocar, No. ¿no? Una vez estás ahí, ¿no? Ya te esperas tocar, claro, Bueno, o ya que estás ahí, es acercarte. que es difícil de llegar. Cuando dices, bueno, llegaré el año que viene, pero luego no lo sabes, ¿eh? No pasa no siempre, ¿no? Por ejemplo, que se lo digan a Turquía, sin ir más lejos, ¿no? Sí, Cierto. correcto, Que ahora. lleva 20 y pico años, ¿no? Sin ir a un Así es, y la mundial. última vez semifinales. Y luego el proyecto que comparten Pichu y Maldu, junto con otros amigos como Jorge Mm. Edu y más, es Rugidos de Detroit, ¿no? Rugidos de Detroit, el Ujú. podcast de Detroit Lions de la NFL, que creo que es o una de las grandes pasiones que tienen ambos. Y yo la verdad que si os gusta un poco el fútbol americano, yo siempre lo digo, para mí de podcast de equipo, referencia. Así que sabéis, lo tenéis en iVoox, ¿no? Y no sé si hay alguna plataforma más, Ujú. pues eso, Rugido de Detroit, más que recomendable. Ujú. Muchas gracias, Marta. Gracias. Ahí empezó todo. Ahí Ahí empezó empezó, todo. así es. Dicho esto, empezamos ya con el lío, con el fútbol que los americanos llaman soccer, el fútbol más puro, porque creo que es el fútbol que de verdad se juega con el balón en el pie. Y ya te pregunto a ti un poco de sensaciones por el Mundial. Pichu, quiero ir con Maldu, ¿vale? Ujú. ¿Cómo ves tú este mundial, Maldu? Porque Pichu, por ejemplo, no tiene muy en cuenta el tema del calor. Hay mucha gente que cree que no va a afectar tanto el tema de los viajes. No sé, ¿tú qué sensaciones tienes? ¿Crees que se va a ver un gran juego en este mundial o crees que no va a ser tan espectacular como la gente piensa, se está comentando? Yo, a nivel futbolístico, los mundiales y las Eurocopas, entre que los jugadores llegan a final de temporada cansados y la climatología suele ser adversa para la práctica del fútbol por el calor extremo, a nivel futbolístico sí que es cierto que no espero un gran nivel. Y además, el hecho de ampliar las selecciones creo que el nivel medio lo bajará. Ahora bien, a nivel de espectáculo, de pasión y de emoción, pues los mundiales sí que son únicos y luego se mezclan pues diferentes tipos de fútbol, ¿no? Que lo hacen como más espectacular. Entonces, si me preguntas a nivel futbolístico, te diría que no espero gran cosa en el conjunto, ¿no? Luego no significa que haya grandes partidos y emocionantes, pero a nivel de emoción y de pasión sí que creo que va a ser una fiesta del deporte y más en Estados Unidos.
¿Y tú que has estado en algún campo de Estados Unidos? No sé si en alguno Mm, mundialista, pero sí que se has estado sí. en alguno. ¿Tú cómo crees que puede afectar el cambio de estos campos que pasan de fútbol americano a fútbol? ¿Los ves tú que pueden crearse el ambiente un poquito frío? ¿O no tiene No, nada de que ver? hecho, yo con el paso de los años creo que los campos de fútbol van perdiendo un punto la esencia y que muchos se comienzan a aparecer, ¿sabes? También Sí. incluso por los protocolos de seguridad, ¿no? ¿No? Para las evacuaciones, salidas anchas, Sí. los campos al final tienen un poco de similitudes. Y la pasión, mira, yo os voy a dar una anécdota, ¿vale? La semana pasada estuve de viaje en Asia, ¿vale? Estuve en China y conocí a dos chinos que se van al Mundial, ¿vale? Y Anda. van a ver a Argentina y a Argentina e Inglaterra. Y Ujú. por un lado yo pensaba, bueno, ¿y estos dos que pintan allí, no? Ahora que no me escuchan. Entonces también considero que estábamos hablando de los campos, no sé, y yo he escuchado que hay quejas en Estados Unidos por el precio de las entradas. No sé si el fútbol también cada vez se está yendo más al showtime, ¿no? Pero un poco perdiendo la esencia del calor de los aficionados que realmente aman a sus equipos, a sus selecciones y se va a ver tal vez un poco más como teatro. Sí. Es una sensación, ¿eh? Que no digo que tenga razón, ¿eh? Pero esto me ha pasado en primera persona, ¿eh? Que al final es gente con dinero que se puede pagar un viaje y ya está. Y No, van y, de China a Estados Unidos. y que las entradas para el Mundial, excepto unas pocas para los fans y tal, es una locura los precios que han puesto. Pero precios de miles de euros para ver un partido de fase de grupos, es una barbaridad. De hecho, el debut de Estados Unidos es contra Paraguay, creo que la entrada más barata, y está ahora en $4.000. Uy, una Cuatro Buah, mil barbaridad. dólares. Sí. buah, vaya tela, ¿eh? Qué Luego, dolor. a última hora igual lo bajan, ¿eh? Que esto ya sabes tú cómo va. Sí, pero bueno, Estados Unidos, esto, o sea, no tienen tradición de soccer, pero dicen que el Mundial de Fútbol sí que lo tienen, ¿eh? Sí, sí, Dicen mucho. que esto sí que se vuelven Sí, en locos, ¿eh? muchos países, Más en casa. o la mayoría, yo creo que tienen casi más tradición de mundiales, ¿no? Sí, sí, Nosotros sí. que España somos un país de club. Sí. Bueno, cuando llega al Sí, Mundial también, cierto. ojo, que España, la gente cuando llega al Mundial se Sí, apunta sí. mucho. Bueno, ya, pero si fuéramos de los Seattle Surrounders, creo que es, ¿no? Sí, claro. Sí, O de no sé, ¿eh? O de los guerreros del Chaco de Paraguay, a lo sí, mejor. Eh, pues cuando juega tu Paraguay, sí que la sigues mucho más, ¿no? claro. Correcto, así Ujú. es. Y bueno, entrando en este grupo, os voy a Sí. preguntar sensaciones a los dos del grupo por encima. Y es un grupo, para mí, sé que os doy un poco a los grupos random, pero para mí este es un grupo precioso, ¿eh? Precioso. Además, si en vez de tocar Paraguay hubiese tocado una africana, como por ejemplo Marruecos, que estaba en el bombo 2 o alguna otra, habría sido el primer grupo de la historia de los mundiales con selecciones de los 5 continentes, porque tenemos una de Oceanía, tenemos una de Norteamérica y Sudamérica por Paraguay, y tenemos Ah, una euroasiática, como es Turquía. Entonces, es precioso en ese sentido y también creo que es un grupo y yo me he esperado cualquier cosa, a priori. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un grupo abierto. Yo creo que Estados Unidos puede creer, incluso ser primera, ¿por qué no? Y bueno, pues es un grupo que cualquiera, para mí, ¿eh? Para mí es el grupo que más fácil, sobre el papel Turquía es el que tiene más focos porque es el que tiene jugadores de más de primer nivel, pero cuidado con este tema porque a mí me parece que Turquía no es tan favorita como la pinta, ¿no? No, mm, no. correcto. Yo durante el día de hoy, que he estado pensando un poco en el programa, he Sí. cambiado 3 veces ya el orden de las posiciones del grupo. O sea que y a lo mejor me convencéis y cuando lo haga por última vez lo vuelvo a cambiar, ¿eh? Pues eso, ¿no? Vamos a ver qué sale, que es un grupo tremendo. Y si os parece, vamos a empezar ya a analizarlo selección por selección. Y Ujú. empezamos por la anfitriona Estados Unidos, los norteamericanos, más los grandes anfitriones de este mundial. A partir de cuartos de final, todos los partidos se juegan en su territorio. Y la verdad que casi toda fase de grupos y el resto, la gran mayoría también. Y llegan aquí en un proceso para mí con bastantes dudas, no ha rendido bien los últimos amistosos que han tenido. Pochettino no ha terminado de dar con la tecla, por mucho que han traído un entrenador para mí de primer nivel mundial, no está terminando de encontrarse, pero es cierto de que sí que tiene jugadores de calidad, sí que es un equipo que cada vez está más europeizando en el sentido de que los jugadores grandes están jugando en Europa, ¿no?
Ujú. Y yo quiero preguntaros, porque hemos visto en los últimos años selecciones como por ejemplo Qatar, que evidentemente es un caso, una selección mucho menor, ¿no? Pero por la presión fracasaron mucho en su mundial. ¿Qué espera ir de Estados Unidos? Aquí que es la que selección que de verdad va a ser la gran anfitriona del torneo. Pues nada, Maldo, ¿quieres ir tú o voy Yo yo? Sí, yo mismo. voy, bueno, sí, he leído los resúmenes de los dos últimos partidos que se saldaron con, creo que fueron Portugal y Bélgica, Ujú. que saldaron con derrota. Y bueno, Pochettino está intentando instalar un sistema de juego con presión asfixiante, ¿no? Y tener laterales de largo recorrido y no le está acabando de salir, ¿no? Eh, no sé si este estilo de juego también viene dado un poco al ser local y sentir el calor de su público que haga volar a los jugadores. Pero a mí de entrada, Estados Unidos es que no me parece, me parece que lo puede tener hasta difícil para pasar de fase. Y bueno, como jugador referencia, si tú a mí me preguntas, te hubiera dicho que Pulisic y Ujú. McKennie de la Juventus, ¿no? Pero después Sí. me cuesta encontrar jugadores de referencia y en estos partidos de tanta tensión, cuando los partidos se atrancan o no te salen, tú necesitas jugadores, a quien darle la pelota, ¿no? En esta clase de partidos. Y a mí me parece que Pulisic, que no ha hecho este año, creo que no ha estado en su prime, ¿no? A lo mejor ahora llega al Mundial y se crece, ¿no? Ante su Ujú. afición, pero me deja más dudas que certezas Estados Unidos, honestamente. Sí, a mí me parece normal. Yo creo que es el equipo de eso, de robar y Uh -huh, correr, va a ser eso. Si puede robar en campo rival mejor y sobre todo transiciones. Es una pena la baja de Cardoso, ¿vale? De Atlético de Madrid, uh -huh, que ya se ha confirmado que es baja. También estaba algo en duda, creo que Timothy Weah, que es un jugador de banda que ya tiene tradición en Francia y demás. Pero bueno, estos equipos normalmente son algo tramposos porque suelen llegar físicamente muy bien. Y en esto que ha mencionado antes Maldu, equipos que vienen de Europa con mucho desgaste, ya vemos que en España tenemos muchos jugadores entre algodones y seguro que más selecciones tienen jugadores entre algodones. Cuidado con este tema porque si tú no llegas en plenitud física, con esa calor, con esas temperaturas, a ese nivel de exigencia, de tensión y un largo etcétera de cosas, cuidado porque hay que saber manejar esto, ¿eh? Y yo creo que en ese sentido las anfitrionas suelen partir con esa ventaja, uh -huh, ¿vale? Lo que no tienes de calidad lo suples con otras cosas. Y yo quiero entender, yo siempre aquí me pongo en el caso más optimista de cara a las anfitrionas, que es que físicamente van a estar mejor que otras, no van a tener el tema del jet lag, de adaptación, etcétera, etcétera, y que van a estar a plenitud de condiciones. Y eso para mí la puede hacer más peligrosa de cara a pasar la liguilla, que es su gran objetivo. Que por cierto, en el 94 también pasaron, si no recuerdo mal, y fue eliminada por Brasil en octavos de final, que le compitió bastante bien, a la campeona. uh -huh, Hay que tener en cuenta de lo que hemos comentado antes, que es un mundial que se espera mucha calor en teoría en Estados Unidos. Es un Ujú, mundial en el cual eh, yo siempre pienso que un árbitro, ¿vale? Yo no creo que los árbitros vayan a pitar a favor descaradamente de una selección porque se lo mande nadie. Yo creo en la uh -huh, parcialidad. Pero muchas veces los anfitriones tienen un poco más de manga ancha, y yo no digo en que te piden un gran penalti o un tal, sino en esas faltas que muchas veces están en el límite de eso no lo son, se les puede permitir a lo mejor un poco más en ese juego. Y Estados Unidos yo creo que Pochettino lo que quiere instaurar es un juego que vaya muy al límite, muy intentar uh -huh, forzar el error del rival, mucho de ya. forzar situaciones de contacto y intentar aprovechar el talento que hay arriba. Sí que es cierto que yo creo que jugadores como Giovanni Reina, que a lo mejor lo pintaban muy bien, se han quedado un poco a medio camino. sí. Luego los veteranos como Tyler Adams, pues bueno, sí, no están mal, pero no son grandes estrellas mundiales. Y la baja importante, la ha comentado Pichu, también la de Cardoso, que era un jugador que para ellos es talismán, ¿eh? Porque ese jugador que hace un poco de ese pivote que, ¿no? que te hace la transición entre defensa y ataque, además con llegada como tiene él. Ujú, Justamente estaba aquí en el Betis, así que lo tengo bien Uh controlado a -huh, este jugador. ujú. Y creo que es una baja para ellos muy sensible. Pero yo creo que sufrirá, estoy de acuerdo, pero creo que Pochettino son entrenadores que saben sacar esa chispa que sea suficiente para que por lo menos Estados Unidos no termine haciendo el ridículo en su mundial, ¿eh?
Yo también lo creo. Yo también lo creo. Yo creo que va a clasificar, pero bueno, que no va a ser fácil, ¿eh? Que esto está todo muy competido. Y por cierto, lo que has dicho del arbitraje, pues también cuando se hizo el sorteo del Mundial, pues ya hablaron, anda, mira, las bolitas para Estados Unidos, ¿no? Pues esto también cayó. No vayamos a pensar que no, que esto de la tradición de las bolas calientes y demás no hay historia. Pues Estados Unidos se podría decir que tuvo suerte. Por suerte. Sí, Oye, del Herder Barcelona de Serginho Dest, ¿algo que decir, Maldu? Es jugador del Barcelona y... no. De hecho, mira, tengo apuntado los puntos fuertes y los puntos débiles y para mí un punto fuerte sería Robinson, el lateral izquierdo, Sí. Sí, ¿vale? Y además juega en la misma banda que Pulisic, por lo tanto ahí eh, creo que esa banda izquierda es la que le puede dar más réditos. sí, sí, yo Así creo que Serginho Dest no lo tengo que... No te contemplado, fías la mucho, verdad. ¿no? A ver, Sí, es un jugador más de ataque que de defensa y que concede, Sí. y, pero ya y- veremos si es titular, ¿eh? Pues laterales no va mal Estados Unidos. no, justamente ahí, No, de ¿sabes? hecho tiene los dos laterales, Scally, que no lo tenía bajo el radar, y Robinson sí. Y bueno, son parte de la estrategia, ¿eh? Tener dos laterales muy largos, ¿eh? Y desdoblar y meter centros. Sí, sí. Sí, sí. O sacar jugadas a balón parado, que Efectivamente. también pueden hacer daño por ahí. Sí, sí, sí. Me Pero parece bueno, una... sí. Y ya que estamos, tengo puesto el punto débil que además creo que les puede generar muchas dudas, que es el la portería, ¿eh? Las Sí, dudas. que- Freeze. ¿No? Es Matt portero Turner. Matt Turner, que era del Nottingham Forest, también lo cedieron al Crystal Palace, pero no se ha llegado a sentar en ningún equipo. Y entonces, un portero que no se haya sentado en su equipo y era ir a jugar con el anfitrión, bueno, en fin, sí, ¿sabes? Y luego jugar contra Australia y Paraguay, selecciones mucho de balón parado, de gente. Bueno, Paraguay es Paraguay. Y Australia es un equipo muy físico, no sé. Ahí pienso que pueden tener un punto débil, ¿eh? En la que portería. le van a dar la pelota a ellos, le van a decir, atácame tú. Y Estados Unidos no es un equipo que tenga tantas armas en ataque para dominar el juego, bajo mi punto de vista. Ahí. Claro, totalmente. Totalmente. Eh, bueno, no sé, como luego los partidos pasan cosas, ¿no? Sí, claro, es evidente, sí, sí. Quiero decir, ya, pero que tú a lo mejor empiezas contra Paraguay, te encuentras con un gol o contra Australia, ¿no? Y cambia la dinámica, ¿no? Así es. Y precisamente, si os parece, vamos a pasar a hablar de la primera rival de Estados Unidos, la Ujú, selección de Paraguay, ujú, los albirrojos, ¿no? Que vuelven a la Copa Mundial, si no recuerdo mal de memoria, pero creo que es de 2010, que jugaron los cuartos contra España. Y llegan aquí tras, pues, cambiar el entrenador que tenía anteriormente y que llegara Gustavo Alfaro, el profe Alfaro, el cual cambió totalmente la forma de jugar al Paraguay. Dijeron, aquí para empezar a crecer hay que protegerse, hay que cuidar el arco nuestro, hay que defender bien y a partir de ahí creceremos como selección. Y sí, el crecimiento fue brutal, pasaron de promediar menos de un punto por partido a casi dos con el profe Alfaro y eso lo ha ujú. hecho, pues evidentemente, meterse en esta Copa del Mundo y hacerlo como una selección peligrosa por eso, porque se cuidan muy bien y saben aprovechar las que tienen. No sé cómo veis esa selección de Paraguay que llega con poco nombre, pero con un gran momento de forma, ¿eh? Pues venga, en este empiezo un poquito yo, Ujú, pues es lo que has dicho bien. Fijaros, en la fase de clasificación sudamericana, Paraguay en 18 partidos ganó 7, empató 7 y perdió 4, 14 goles a favor, 10 goles en contra. Creo ujú. que está todo dicho, o sea, es el cerocerismo puro y duro. O sea, esta selección se siente cómodo en el 0-0. Y estas selecciones son muy puñeteras en estos climas y en estas historias. Cuidado, porque los campos, lo que os dije en el anterior vídeo, no van a estar rápidos, ¿verdad? Bueno, balón parado, te pesco una y méteme un gol. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos muchos conocidos también en el fútbol español, ¿vale? Como Alderete, ¿vale? Por poner un ejemplo, Sanabria. Y bueno, tienen jugadores, no es que tengan enormes talentos, pero sí que tienen jugadores que saben, muy trabajadores, mucho currela y Ujú, mucho de ganar segundas jugadas, de conseguir balón parado, conseguir que cuando estás en bloque bajo, pues todos sepan su función tácticamente, el nivel de esfuerzo no se negocia
Y bueno, pues es una selección eso, que yo creo que se define como va a ser incómoda, pero no va a ser nada vistosa. O sea, esta va a ser un dolor de muelas ver los partidos de Paraguay, sinceramente. Yo, que no he visto nada de Paraguay, honestamente, pero por lo que he leído, me ha recordado, sí, mi primer pensamiento ha sido el Getafe. Y además el central es Alderete. Alderete, sí, que estuvo allí, sí. Así que, bueno, no sé, Paraguay, para los que somos un poco más mayores, creo que España jugó con Paraguay en el Mundial del 98. Sí, señor. ¿Correcto? Que nos dejaron fuera, sí, en ese Bueno, mundial. empatamos en ese partido. Y teníamos la obligación de ganar porque veníamos de perder contra Nigeria. Nigeria, que se metió Zubi el gol, sí. Y después tuvimos otro partido que paró Casillas el penalti en los cuartos de final del Mundial de 2010, que acabó satisfactoriamente para nosotros. Entonces, sí, yo cuando he leído el entrenador cuando llega y dice, bueno, pues perdona, me has dicho que se llamaba Marce, ayúdame. Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro, que no lo conozco, lo tengo fuera de radar, este entrenador. Argentino, un tío de estos. Bueno, ya. Bueno, pues cuando dijo Paraguay es Paraguay, bueno, pues, yo lo que pensaba, pero digo, ¿en qué momento dejaron de serlo, no? Porque cuando dejaron de serlo, a lo mejor dejaron de competir, ¿no? Sí, correcto. Y sé que ha vuelto un poco a la esencia. Al final es una selección que para mí la clave son su defensa. Destaco al Delete que lo habéis comentado y a Gustavo Gómez, el central del Palmeiras, que es su capitán, que es un referente atrás muy potente. Y después arriba, pues no tiene mucho, tiene a Tony Sanabria, como bien ha comentado Mallu, pero el que yo destaco es el jovencito Julio Enciso, que está en el Estrasburgo, ha hecho una muy buena Conference League, ha llegado a semifinales, que perdió contra el Rayo Vallecano. Es un chico que, oye, pues le falta todavía mucho crecimiento y tal, pero el Chelsea ya lo trajo para el Estrasburgo, que es su filial, para foguearlo, porque le ven que este chico de 22 años puede dar un salto grande y ojo que en el Mundial no sea de esos que terminan despuntando, ¿no? Sí, correcto. No, había mencionado también Almirón, es un jugador también habilidoso y tal para sacar eso, sacar segundas jugadas, sacar faltas. Entonces, pues sí, está claro que, me refiero, todos saben su engranaje, todos saben su función, pero sí que es cierto que para atacar, pues son islotes, puramente dicho, y para defender son todos en bloque, vamos, son como hormigas, trabajan en equipo y en ese sentido, pues chapo a Paraguay. Tiene mérito. Toda la gente que juega adelante, ¿no? Pues eso, Miguel Almirón, Julio Enciso, Ramón Sosa, juegan la Premier. Por tanto, también están acostumbrados a ritmos de partidos altos, ¿no? Cuando tengan que hacer transiciones, ¿no? Sí. Y viendo que, o sea, están acostumbrados también a jugar en grandes ambientes. Y nada. Y luego la línea de atrás, excepto Alderete, todos juegan en Sudamérica, en Argentina y Brasil. Sí, pero hay gente que a lo mejor mucho oyente piensa, bueno, juegan en Sudamérica, pierden el nivel. No, esta gente juega en buenos equipos de Sudamérica y tienen recorrido detrás, ¿eh? Tienen 1000 batallas. Sí, miraros, por ejemplo, el año pasado el Mundialito de Clubes que bien compitieron los equipos brasileños, ¿no? La liga brasileña no es floja, No, tiene muy buen nivel y más en un clima de Estados Unidos. Ellos están en modo ya temporada al inicio, ya llevan 3 meses de competir, pues van a estar on fire completamente. No vendrán del desgaste de todo el año, ¿no? Entonces, cuidado que son jugadores que van a llegar bien. Yo también tengo la teoría que no es que no se compitan, pero el fútbol brasileño, el sudamericano, sin menospreciarlo, pero creo que juegan un punto más despacio que las grandes ligas europeas, ¿vale? Totalmente, sí. Y el fútbol de mundiales a veces se asemeja más a ese, también por el calor, por las fechas, se asemeja más a ese fútbol que no que se puede jugar aquí en febrero en Inglaterra o... Sí, sobre todo en esos mundiales. Una noche de Premier League, de una noche de Champions League, ¿no? Sobre todo en mundiales donde te afecta mucho al calor. Por ejemplo, un mundial en Alemania, pues yo creo que se lleva bien, se lleva mejor y por eso pues también son más propensas a llegar las europeas o una brasileña que un país como Estados Unidos que, bueno, que ya veremos, que después hay que competir. Aquí trata de meter la bolita en la portería y también hay que tener calidad para eso. Y simplemente un hecho, lo vimos en las repescas internacionales, lo hemos visto en otros mundiales.
que muchas veces el árbitro europeo es un árbitro acostumbrado más a dejar jugar. Y los árbitros, no digo sudamericanos, digo de África, de Asia Ya. o tal, muchas veces interrumpen mucho el juego y eso a estas selecciones que saben protegerse y saben hacer pasar el tiempo, les viene bien ese tipo de arbitrajes, ¿eh? Sí. Puede ser, puede Ujú. ser. Hay veces yo también tengo la teoría de que hay árbitros de que, a ver, los árbitros también se desgastan físicamente, porque esto de correr de un lado para otro, pues, y entonces dice, oye, voy a pitar esta falta, vamos a tomarnos un respiro aquí, que a mí también me viene bien, por si esto, el calor también afecta a los propios árbitros, claro. Así es. Bueno, Bueno, pasamos, si os parece, a la tercera selección del grupo, la selección de Australia, los Aussies, que vuelven a la Copa Mundial y llegan aquí, pues, como siempre, Australia últimamente, sin tener tampoco grandísimos nombres, sin tampoco estar en un gran momento de forma, pero últimamente siempre compitiendo, llegaron a octavos de final del peso mundial, se lo pusieron difícil a Argentina, y aquí, pues, para mí, el jugador más destacado para mí es su portero, Matthew Ryan, que está teniendo un temporada en el Levante y ujú, que es el capitán de la selección y que, bueno, una selección que también creo que va a ser más de protegerse que de proponer, pero que tiene ujú. bagaje, tiene experiencia y que llega a este grupo como la Cenicienta, pero cuidado que no tiene nada de perder los australianos, ¿eh? Todo Sí. tuyo, Maldo. Bueno, los australianos, el entrenador es Tony Popovich, ¿no? Sí. Y están jugando con tres centrales. En este grupo todos juegan con cuatro defensas, excepto Australia, que te juega con tres centrales. Y cierran muy bien por dentro y obligan a que los rivales tengan que jugarles por fuera. Y también es una selección que está pensada para contragolpear, ¿vale? No está pensada para tener el balón. Es una selección que la mayoría, muchos jugadores juegan en Europa, pero bueno, es lo que tú has dicho. Aparte de Matt Ryan, los demás jugadores no los conocía, a pesar de que hay jugadores pues, en el Middlesbrough, hay también jugadores que están jugando en Escocia. Eh, el delantero centro, por ejemplo, no lo conocía, que se llama Kusini Yengi y es el delantero centro del Portsmouth, ¿vale? Y bueno, el apunte que podríamos hablar de este equipo es que es un equipo muy físico y que tiene, por ejemplo, dos jugadores, uno que Harris Coulthard, que mide 2 metros, y Cameron Bulles, que mide metro 96. Entonces, bueno, pues una selección también muy física, como son los australianos, ¿no? Normalmente, históricamente, siempre han sido así, para contragolpear y aprovechar sus armas, ¿no? Estos dos centrales hicieron un pedazo mundial. El mundial ha pasado tremendo, ¿eh? Sí. Los dos, ¿eh? Así que cuidadito, ¿eh? En un grupo que, como comentamos, selecciones que más defienden que proponen, puede Uh-huh. ser que Australia se adapte bien a este tipo de fútbol, ¿eh? Chu. Sí, sí, no, totalmente, porque van a buscar el balón parado, van a buscar mucho el error del rival y demás, pero bueno, es que es una selección que me parece que le falta mucha calidad, ¿vale? Yo creo que me parece que le falta unos mínimos. A mí me cuesta verla pasando el grupo. Puede molestar, puede ir al 0-0, sentirse cómodo y incordiar y sacar ese empate que sea más contraproducente para el rival que en beneficio puramente dicho para ellos, ¿no? A ver, es una selección que ellos no van a regalar nada, pero a mí sí que me cuesta. Esta sí que me cuesta que haga un buen mundial como hizo en Qatar, por ejemplo. Yo no lo veo. No lo veo porque han ido perdiendo algunos jugadores y bueno, pues no. Además, también por desconocimiento, pues no termina de verlo llegando a cotas mayores, la verdad. Es que hay que tener en cuenta de Australia que igual que las otras selecciones, sí que tienen arriba algún jugador referente o por lo menos un joven que es un poco puntero. Creo que en Australia sí que en defensa sí que creo que tienen armas para ser dura, rocosa, competitiva, pero ya en la parte de delante falta ese jugador diferencial que en cierto momento te pueda desequilibrar la balanza, ¿no? Ujú. Sí, totalmente, totalmente. Estos van a Tienen, vivir. Sí, 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 Maldo, Maldo. tienen un jugador que yo no lo conocía, Ujú. ¿vale? Que pertenece al Bayern de Múnich, se llama Nestori Iracunda y lo tienen cedido al Watford y tiene 20 años. Sí, jugador extremo de banda, habilidoso y tal, que bueno, que yo poco lo he visto, pero bueno, ya sabes que estos islotes solos por sí mismo, pues cuesta que te solucionen una papeleta, pero bueno, Uh-huh. nunca se sabe, ojo, puede ser una historia del Mundial, una revelación.
Ujú. Y un poco, o sea, en el anterior mundial, Australia, que pasó, empezó perdiendo 4-1. Y yo siempre digo que el primer partido es súper importante. Súper importante. Aunque España ganó el mundial perdiendo el primer partido y Argentina también lo volvió a hacer. Sí. Y algo que me sorprendió del último mundial, que es que Francia le metió 4-1 en el primer partido. ¿Sabes? Y ahí tuvieron resiliencia y supieron resistir y acabaron pasando con 4 puntos, ¿no? Entonces, bueno, eso también habla bien un poco de la mentalidad que tienen a veces los australianos de competición, ¿no? Es que Australia es un país, ahora no quiero meter la pata, pero tiene menos habitantes que España, no sé si ya que tiene 30 millones, Sí, 28 por ahí o 26. ¿vale? Primero estuve viendo allí, sí. Y ahora voy a decir cosas que me suenan, ¿eh? No sé si es el país que saca más medallas olímpicas por habitante. Puede ser, ¿eh? Y si Puede no ser. son ellos, puede ser Holanda también. Pero vamos, que son. Sí, A lo mejor un San Marino o algo de eso, bueno, no claro. sé. Pero bueno, Una ya. de manera constante, quiero decir. No, pero yo he escuchado que en Australia se hace mucho deporte. Entonces, este carácter aguerrido, peleón, bueno, pues Sí. lo van a tener. No va a ser fácil. Yo también estoy con Pichu, ¿eh? No los de favoritos, pero que tampoco van a ser fáciles vencerles, ¿no? Exacto. Y cerrando el tema de Australia, una pregunta que os hago. ¿Es la selección de largo de este grupo que menos falla en los mundiales? Desde 2006 no se pierde una cita. Incluso Estados Unidos, que suele tenerlo bien para clasificarse, perdió el de 2018. Ujú. Australia no falla nunca, desde que se metió en Asia, en la que se cambió de Eso es lo que sí. confederación. Ujú. Claro. L- ¿Pensáis que le... Pensáis que le... De 2006 no, de 2002, que no se pierde un mundial, ¿eh? Es decir, 2006 no jugó. ¿Pensáis que esa experiencia tiene que ver? Es decir, ¿le va a dar un extra o de 4 años en 4 años no lo veis tan importante? Porque esto viene a colación también con la selección que viene luego, por lo contrario, ¿sabes? No, a ver, Entonces, Australia es que tenía un hándicap brutal antes, ¿no? Y, por ejemplo, una grandes jugadores que salieron a finales de los 90, como Harry Kewell, entre otros, pues creo que llegaron a jugar solo un mundial y es porque no aprovecharon todo el prime de su carrera y es por este tema, porque al final ellos ganaban en Asia sobradamente, o sea, perdón, en Oceanía sobradamente y se mataban con el que quedaba quinto en Sudamérica. Y normalmente el quinto de Sudamérica pues era mejor que ellos, claro. Entonces todo esto cambió cuando se metieron en Asia y sí, vale, Asia no es una perita en dulce como es Oceanía, pero bueno, que tienen más chance porque al final les puede valer un segundo puesto y tal, competir con Arabia Saudí, con China, con las Coreas, pues bueno, pues están en su nivel, entre comillas, pongamos comillas en esto, y pueden competir. Así que Ujú. yo en parte me alegro en ese sentido, porque tiene todo el sentido del mundo que sea así. Sí, sí. Yo, lo de competir en Asia, a mí lo que me explota la cabeza son las distancias que tienen, ¿eh? O sea, Sí, tremenda. de Australia a la Arabia Saudí, no sé cuántas horas pueden ser de vuelo, pero es recorrerte, es como irte de aquí a Estados Unidos a jugar un partido de fútbol, seguro, más, ¿no? más, O más, más. ¿verdad? Sí, Sí, o sí. más, sí. O cruzar todo Estados Unidos, puede ser perfectamente. No sé, ¿sabes? Llegas, el jet lag, el cansancio y ponte a jugar, es difícil. Sí. Pero bueno, un poco por cerrar, Australia se clasificó bien en un grupo que tenía Japón, Arabia Saudí, Indonesia, China y Bahrein. Pero, hombre, competir con Japón es una selección incómoda también. Muy rápida, muy física, ¿no? Ujú, Cierta, ¿no? Cambiándose a ese grupo para subir el nivel y competir un poco más. ujú. Porque es que si Sí, no. sí. Sí, yo creo que le vino bien y oye, que se tenga experiencia en los mundiales, yo creo que es un extra que veremos cómo le va. Bueno, y pasamos a presentar la última selección del grupo, la selección favorita para muchos, la selección de Turquía, los otomanos que vienen en un momento de forma extraordinario, tras llegar a cuartos de final de la pasada Eurocopa y meterse en este mundial en la repesca, con jugadores interesantísimos como los jóvenes Arda Güler del Madrid y Yilmaz de la Juventus, y sobre todo con un Vincenzo Montella que ha caído como anillo al dedo a la selección. La verdad, se ha adaptado muy bien al fútbol otomano y Turquía, que sorpresa, pero va a estar en su tercer mundial, porque para mí es sorpresa que solamente haya jugado tres. No sé cómo ves a Turquía, Pichu, porque es una selección capaz de todo, ¿eh?
Sí, capaz de todo. Esta es la selección que veo que no hay punto medio, ¿vale? Yo creo que o va a hacer un gran mundial o se la va a pegar, ¿vale? De forma estrepitosa. No veo punto medio. Tengo mis dudas has hablado de los dos jugadores más talentosos, es Arda Güler y Yildiz, que vamos a ver cómo llegan. Arda Güler acaba de lesionarse, lleva un mes lesionado con el Real Madrid, puede que haga su mini pretemporada de cara al mundial y llegue muy bien. Pero bueno, hay que contar con esto, también con Yildiz, que se está jugando la Champions con la Juve, vamos a ver si acaba entrando o no. Çalhanoğlu acaba de ganar la Liga y la Copa con tal, es otro jugador de enorme talento, veterano. Pues vamos a ver también cómo llega, pero sí que es verdad que tienen muchos detonantes a favor, ¿no? De decir, tienen grandes golpeadores de balón, capacidad de meter centros en jugadas balón parado para la cabeza de sus rematadores, capacidad de último pase, ir a la carrera, ir a centros cuando tengan embotellado a su rival. Tienen mucha calidad. Tienen, en esos últimos tercios, tienes la de mayor calidad de sus tres rivales, ¿no? Pero yo aquí tengo algunos reparos porque otra cosa es el oficio, estas selecciones que yo digo que son muy combativas, pues no lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo de verdad desde aquí hago mi apuesta que Turquía se la va a pegar. Esta es mi apuesta. Mira, me has dejado sorprendido. ¿Y tú, Maldu, también tienes tanto temor a que se la pegue Turquía como Pichu? Bueno, yo lo que veo, si hacemos un zoom al grupo en estilos de juego, la única selección que quiere la pelota y quiere amasarla es Turquía. Entonces, si nosotros fuéramos los seleccionadores tanto de Australia como de Paraguay, sería casi hasta el partido que estamos esperando. Entonces, no sé lo que va a pasar luego, pero estoy de acuerdo en lo que dice Pichu, que tiene papeletas para que se la pegue, ¿sabes? Porque se va a encontrar un fútbol que tampoco está muy acostumbrado aquí en Europa a encontrarse donde todo el mundo quiere jugar a fútbol, ¿no? Siempre ha sido, además, Sí, España, el partido que le metes es España, sí, que es el único lunar para mí en los últimos 2 años, porque todo lo demás ha competido muy bien. Es un partido que pegan de demasiado valientes, de que se ven abajo y van al ataque de una forma loca y España a la contra le mata y le remata y le va a rematar y dicen, oye, es que no aprendéis. Pero también es verdad que ese estilo tan valiente es lo que la llevó a hacer esa Eurocopa, la que la ha llevado aquí y es cierto de que esa selección, que en este grupo es la que mejor va a jugar, la más entretenida de ver, estoy convencido, pero también es un peligro si se expone demasiado, ¿eh? eso es. Sí, sí. No, y aparte que no os vayáis a pensar que sí que es verdad que es que tiene una capacidad de jugar muy bien y de meter un pase brutal, un centro brutal, lo que sea, pero también tiene mucha capacidad de error, ¿eh? Ojito, ¿eh? Y estos, Paraguay, Australia y Estados Unidos van a vivir del error del rival. Son estas selecciones que no lo hacen por sí mismo, por el propio talento, sino te van a castigar el error. Entonces esto es lo que me da muchos reparos. Además, imagino que saldrá con el 4-2-3-1, que es su alineación o sistema más ofensivo, porque también tiene jugado con la 5-2-3 y quiere protegerse un poquito más. Pero bueno, yo creo que va a salir ahí a todo ataque y yo sobre todo porque tengo dudas de que sus grandes jugadores lleguen bien físicamente, ¿eh? Y además del calor, el sistema de juego, no va a estar el campo rápido. Son muchos detonantes que no le favorecen a Turquía y yo de verdad por eso me reafirmo en que creo que se la va a pegar. Pero, Pichu, cuando dices que se la va a pegar, ¿significa que no va a pasar de fase? Que no va a pasar de grupo. Porque pasan los mejores terceros, ¿no? Sí, no, pueden pasarlo como tercera. A ver, ahí tengo, la puse como la novena tercera, ¿vale? Me salió en el predictor la novena tercera. Con eso os digo todo, ¿vale? Pues bueno, es un riesgo que asumo y también para mí se la pegaría si queda eliminada en 16avos, ¿eh? Porque Turquía yo creo que tiene selección para un poquito más. Ya. Yo creo, Perdona, dime, Marce. no, te iba a preguntar, Maldo, si tú crees que es una selección que se sabrá adaptar a todo tipo de estilos y al clima del mundial, que es a lo mejor la gran pregunta. Yo es que pensando, me parece que es la selección, que es lo que hablamos, en una noche de Champions, ¿no? ¿Sabes? Si esto fuera un grupo de como era antiguamente de Champions League con 4 equipos, no tendría dudas de que sería la primera de grupo, ¿vale?
pero en un mundial, y entendiendo que ir a jugar a Estados Unidos, a otro continente, donde ya vas a jugar contra dos equipos que son de ese continente, como es Estados Unidos y Paraguay, y luego con una selección muy física como es Australia, un solo partido, es que le va a costar, y luego pues eso, van a venir con jugadores como Calhanoglu con el Inter, que ha hecho una gran temporada, pero que puede llegar agotado, ¿no? O Arda Güler, que ahora viene lesionado. Entonces, van a ser partidos difíciles. Tanto como para decir, como dice Pichu, que no pase, no lo sé, pero que le va a costar y que no va a sacar los 9 puntos seguro. Y luego, perdona, Marce, repasando sus resultados, porque sí que la tengo más seguida y recordaba que había perdido, recuerdo perfectamente el partido Turquía-Países Bajos. Pues he repasado la Eurocopa que hizo y también cuando jugó contra los equipos, o sea, perdió contra Portugal en la fase de grupos y perdió contra Países Bajos. Y luego le ganó, lo he mirado, un partido fue a Georgia y el otro fue a Austria en octavos de final. Es decir, Correcto, sí. es como que si dijéramos, y además me parece que Montella ha conseguido que pase a la Nations League, al grupo A, Turquía, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando que es una selección que está en crecimiento, que lo hace muy bien y ese es creo que un poco lo que refleja, ¿no? La han conseguido pasar del grupo B al grupo A y ahora lo que tiene que hacer es asentarse en el grupo A. Yo ya no digo que competir por la Nations League, pero sobre todo no bajar de categoría, ¿no? Sí, eso está. Es que es una selección muy joven, ¿eh? Aparte de Güler y Sí. Gilme, que son jovencísimos, tiene jugadores como el chico este Uzgun o como el delantero el del Eintracht, el Uzun, ¿sabes? Artur Koglu o uno de También, estos. también. Claro, sí, tiene varios jugadores muy jovencitos en la selección. Uh-huh. Y claro, esta inexperiencia, por un lado, te hace ser vistoso, alegre y tal, pero a lo mejor a la hora que te pille un gigante te las hace pasar mal, ¿eh? Y a lo mejor hablamos de que Paraguay o Estados Unidos puede ser una selección para ellos grande, no a nivel de talento, pero sí a nivel de experiencia y saber jugar este tipo de partidos, ¿eh? Totalmente. También a favor, un poco por decir, ¿sabes? Cosas positivas y negativas. Si os preguntara ahora los 3 mejores jugadores de este grupo, yo a lo mejor el tercero no lo tengo claro, pero el primero y el segundo, y el tercero a lo mejor también, ¿eh? Yo os diría que Calhanoglu, que es que a mí me gusta mucho, siempre es un jugador que me ha gustado mucho en el Inter. Sí. Un poco tanto sentido táctico, responsabilidad, ¿no? Pero luego los otros dos que tienen más talento puro son Arda Güler y Pulisic. Sí, Pulisic o Yildiz, Yildiz tiene También te lo compro. el de la Juve, sí, Entonces, sí. también en partidos cerrados, en un momento que tiene que salir talento, Turquía aquí lo tiene. El Sí, tema sí, es sin duda. saber abrigarse bien, que no le hagan daño en una jugada de balón parado, como comentabais. Sí, sí, totalmente. Entonces vamos a ver. Está claro que es la mejor selección, creo yo, lo creo firmemente, pero no sé si va a ser la que mejor llegue. Así es. Y lo que sí tengo claro yo es que si Turquía pasa a la siguiente ronda, luego igual la eliminan pronto, pero es la selección que más techo tiene este grupo. Eso sí que tengo ninguna duda, ¿eh? De poder. Totalmente. Sí. Vamos, si os parece, chicos, con los pronósticos, ¿vale? Bueno, Pichu, tú ya lo sabes, pero Maldo, por si no los conoces, os pido del primero al cuarto, ¿vale? Y de las que pasan bueno, me decís si pasa al tercero del grupo, y en caso de que sí, o bueno, que no da igual, me decís hasta dónde crees que llegan las que se han clasificado del grupo, venga. Vale. Maldo, tú. ¿Empiezo Venga. yo? Venga. Es difícil, ¿eh? Muy difícil. Es muy difícil. Pero mira, voy a decir que la primera por jugar de local va a ser Estados Unidos. ¿Vale? La segunda, que no lo tengo claro, pero voy a poner el talento por encima del oficio, voy a decir Turquía. Estados Unidos, perdona, bueno, luego te digo hasta dónde llegan. Tercera Paraguay y cuarta Australia. La que tenía más clara siempre ha sido cuarta Australia, ¿eh? Sí. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero aquí sí que, esta sí que no la he cambiado, ¿eh? Al igual que las otras 3 las he ido moviendo. Si se mete Paraguay, Maldo, luego vamos con los otros si quieres, pero si se mete Paraguay, sí o no. Sí que se va a meter Paraguay por diferencia, porque no la van a golear. Claro. Y 3 puntitos y tal. Y a lo mejor saca 4 puntos, ¿eh? O sea, no me extrañaría que sacara un empate y una victoria contra Australia, ¿eh? Un 1-1, Con 4 un 0-0, puntos yo creo que está dentro, ¿eh? y pierde 1-0. Entonces, sí que la veo dentro, ¿vale? Muy bien. ¿Y tú, Pichu? Vamos con los tuyos. Yo pongo primero Estados Unidos, segunda Paraguay, tercera Turquía y no entra. Ahí he revisado el predictor y la novena
con 3 puntos, la 9ª tercera. Pedrada, que Con no es 3, Turquía. es que le puse 3 empates, fui un poco cabrón, me lo reconozco. Y cuarta Australia. Y bueno, pues eso. ¿Dónde llega? En Estados Unidos lo pongo llegando a octavos, ¿vale? Y Paraguay sí que cayendo en 16avos. Venga, Maldu, y ahora vamos con los tuyos. ¿Dónde llegan tus selecciones? Yo es que estas selecciones no las veo. No sé, me cuesta verlas. Creo que no tengo claro, pero me cuesta verlas pasar de 32avos. Te diría que si tengo que decir que alguna llega a octavos es Estados Unidos, volvemos porque pasaría como primera y tendría un cruce fácil, quiero pensar, contra una tercera. Sí, una tercera le veo toda, correcto. Entonces ahí puede tener ventaja. Pero bueno, Sí, me parece bien. Y oye, Maldu, para terminar, Pichu ya nos dijo el suyo. Vamos sí. con el tuyo. ¿Quién es tu campeona del mundo? ¿Quién crees, no con el corazón, quién crees que va a ganar el mundial? Con la cabeza te lo pido. Si no pienso el corazón y la cabeza, lo puedes decir, ¿eh? Perfectamente, no hay ningún Yo, problema. mira, al ser, yo lo he pensado, ¿eh? Al ser un mundial con calor y muy físico, y a pesar de que tampoco me parece que no juegan a nada, pero es que por talento a mí me parece que Francia tiene una super selección. A mí No lo lo ha de dicho nadie Francia. Francia todavía y a mí me parece bien tremendo lo de Francia. ¿Eh? Me parece un Y luego, equipo. sí. Y luego veo otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, ya te voy a hacer un símil con España, ¿no? Que hoy han dado la noticia de que Fermín no va. Correcto. Como están poniendo tantos partidos y la climatología es tan extrema, por ejemplo, en la última Eurocopa a España se le lesiona a Pedri, para mí el mejor centrocampista del mundo, en cuartos de final contra Alemania, si no recuerdo. Y lo suplió Dani Olmo, ¿no? Entonces tú ya no necesitas un gran 11, es que tú necesitas 20 jugadores, ¿no? Porque primero hay 5 cambios y luego alguno se te va a lesionar y va a entrar otro y vas a necesitar el reserva del reserva. ¿Me explico? ¿No? A Sí, Pedri sí. lo sustituyó Dani Olmo y ahora no sé cuándo luego quién entraba sustituyendo a Dani Olmo. Entonces yo la profundidad que le veo a la selección francesa, sobre todo adelante, es que es brutal, ¿sabes? Así es. Bueno, Barcola, Mbappé, Dembélé, Olise, o sea, Sí, sí, se han Chakri, quedado, ¿no? se han quedado El fuera del- jugadores que otras selecciones serían fijos, ¿no? efectivamente. Por ejemplo, Colomboani, que ha rendido muy bien con Sí, Francia, ¿sabes? sí, Pues está fuera del Mundial. sí, sí. Así que bueno, Ahora bien, les falta generar fútbol, ¿eh? sí. Les falta generar fútbol. Pero bueno, me has pedido una favorita, pues así viéndolas todas, a mí es que Francia me parece que tiene un super equipo, jugador por jugador, ¿eh? Como recuerdo, en el 94, las 2 selecciones que llegaron, Brasil e Italia, no eran propensas a jugar muy bien al fútbol. Esa Brasil e Italia, pues bueno, era que Roberto Baggio me salve la papeleta un poco y mucho orden defensivo. Pues bueno, cuidado con el país. El país donde se juega es muy importante. Correcto. Italia, pura y dura. Pues chicos, con esto Y pasamos a cerrar. sí, sí, perdonad, una pregunta. ¿Y Brasil cómo la veis? Por curiosidad, ¿eh? Yo creo que va a llegar lejos. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Tú, Marce? Yo la veo compitiendo, pero creo que cuando llegue un gigante de verdad se caerá. Mi sensación es esa. Como los últimos mundiales. Cuando llegue Pues, una top. Pero bueno, nunca se sabe. ¿Tú, Maldu? Curiosidad. Es una incógnita. No, lo Es es. una incógnita. Las franquicias han sido muy buenas. Pero es una incógnita y antes, es que no he querido tampoco, Marce, salirme del guión del programa, pero antes Picho ha dicho que los equipos brasileños el año pasado en el Mundial de Clubs hicieron un gran papel. Y es algo que yo pienso que no sé si a Brasil el jugar en Estados Unidos con el clima y tal le puede beneficiar. Además, veremos. rompieron el maleficio de 24 años sin ganar un mundial también en Estados Unidos y también en un mundial que no era Correcto. la favorita tampoco, como ha sido en otros. Así que bueno, igual se repite la historia, nunca se sabe. Correcto. Muy bien. Pues nada, chicos, de verdad, muchas gracias. Recuerdo Rugidos de Detroit, ahí escucháis a Pichu y a Maldu, un programa tremendo. Y de verdad, ya sabéis que para el próximo grupo, la siguiente Eurocopa, cuento con vosotros. Y nada, nos escuchamos ya en próximas ocasiones. Un abrazo grande, Maldu, Muy Pichu. bien. Y Un nada. Y abrazo, chao, chao. felicidades por la iniciativa, Marce. Gran trabajo. Un saludo. Gracias. Un Hasta saludo. luego. Hasta luego. Esto es sangre, sudor, lágrimas y gloria. No
cambiar la historia. No existe el cansancio, borra la memoria. La meta en la cima, sabor a victoria. Canadá pone el hielo, usa el showtime. México pone el alma, is party time. El balón no se mancha, respeta la ley. Hoy coronamos al nuevo rey. ¿Quién lo quiere? No. ¿Quién lo tiene? No. El hambre de triunfo que nadie detiene. ¡Suena la trompeta! Esta es la copa de la vida. Juégala, vívela, no tiene salida. De México al norte la llama encendida. El mundo celebra, la tierra está unida. ¡Grita! ¡Baila! En la copa de la vida, pasión desmedida. We are the champions, familia unida. You know who it is. The big boss. El jefe. Daddy Yankee. Junto a los tres gigantes. Vine el 26. El Cartel Records. El mundo en nuestro barrio. Grito mundial.